y quien desde que lo conozco está parado para que este país funcione mejor y funcione para todos. Enhorabuena, Manuel querido. Eres un ejemplo en la lucha y en el compromiso. Quisiera decirles, amigas y amigos, que más que una ponencia, lo que intento es exaltar una reflexión y un repaso, aunque sea a las volandas de nuestra historia y de nuestros antecedentes. ¿De qué es lo que hemos hecho como país, como nación y como individuos? De cómo hemos podido transitar desde la época de la independencia aquí citada, con personajes del calibre de Hidalgo, Morelos, Iturbide, Rayón, Michelena o La Corregidora, pasando al segundo momento de oro de nuestra historia con el liberalismo juarista, con sus leyes de reforma, y cayendo al indiscutible tercer momento de oro de nuestra historia, que culmina formalmente con la Constitución del 17, texto jurídico magno que rige la vida de los mexicanos, aún con todas las modificaciones que se le han hecho. Me gustaría provocar con ustedes la reflexión del momento en el que vivimos y qué es lo que eventualmente puede seguir para nuestro país. ¿Qué es lo que los próximos dirigentes políticos, en un triunfo indiscutible en las urnas, han prometido dejar ver que puede ser su visión de gobierno? Es claro, amigas y amigos, que no estamos aquí por casualidad. Llegamos a este estadio del 2018 como el producto de muchas luchas entre los mexicanos, de muchos momentos críticos, de muchos errores, muchos hierros, mucha sangre derramada. Pero también está claro que hemos llegado hasta acá porque hemos acertado, hemos encontrado rumbo, hemos tenido brújula y porque de alguna manera hemos construido entre todos historias de éxito. Hablar de la Constitución en cualquiera de sus momentos históricos preliminares a las del 17 es hablar del sentimiento real de los mexicanos, plasmado en artículos que consagran garantías individuales, y en el caso de la del 17, primera en el siglo, que lleva los textos de derechos individuales y las garantías sociales. Es importante que tengamos claro que la organización del gobierno mexicano ha sido, de manera singular, el gran planteamiento que se ha hecho a través de sus constituciones para encontrar el mejor modelo de gobierno. Y hemos encontrado que este país se ha debatido en la lucha de insurgentes contra realistas, de federalistas contra centralistas, de republicanos contra imperialistas y monárquicos, de liberales contra conservadores y de porfiristas contra revolucionarios. Y en esa dicotomía se ha ido conformando el rostro del Estado mexicano hecho gobierno. Hemos pasado de liberarnos de la corona española, que no era el sentimiento original, hasta proclamas y constituciones. Hemos ido desde el plan de Ayutla, de Victoria, de La Noria, de Tustepec, de Guadalupe, de Tacubaya, de Ayala y de San Luis, desde el Congreso de Apatzingán a la ejemplar Constitución del 57. Hemos transitado de proclamas, planes, revueltas intestinas, a gobiernos emanados solo por el poder local de algún jefe político. Este país ha pasado de presidencias republicanas a imperios, dictaduras y monarquías moderadas. Hemos girado del sistema unicameral al sistema bicameral. Lo mismo, de un Senado por entidad federativa a un concepto del Senado republicano y federal y al concepto del Congreso de la Unión. Hemos ido de la figura de la presidencia y la vicepresidencia de la República. Hemos tenido emperadores propios y extraños, presidentes que luego, dictadores, duraron 11 o 30 años en el poder o hasta 45 minutos. Hemos pasado
la prohibición del voto a la mujer hasta el logro del mismo, de los candados para poder elegir a los candidatos de elección popular, hasta darle al gobierno la facultad de hacer y calificar las elecciones, o como ahora, ciudadanizar los procesos electorales a través del entonces Instituto Federal Electoral y hoy Instituto Nacional Electoral. Hemos ido consagrando en textos constitucionales, ojo, desde el compromiso de rendirle cuentas al Dios único y omnipotente, hasta la división de los poderes claramente establecidos. Y dejar claro que la soberanía reside en el pueblo y éste encuentra su representación en el Congreso de la Unión. Hemos pasado de requisitos del siglo XVIII, ojo, que por cada 50,000 almas, que no ciudadanos, almas, hubiera una representación de una diputación. Hemos tomado del modelo norteamericano el concepto del pacto federal y la división de los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y hemos tomado de los principales ideales de la Revolución Francesa las libertades individuales y los derechos universales del hombre. Hemos pasado por la declaración del Acta Solemne de la Libertad de la América Septentrional hasta un Congreso integrado por los naturales nacidos en este país. Hemos ido desde gobernadores designados por el titular del Ejecutivo hasta la posibilidad de que la sede de los poderes de la Unión hoy sea una entidad más, como afirmaba Manuel, con una constitución propia y con un Congreso local propio. Hemos ido de la restricción electoral allá a ciudadanos de primerísima hasta la prerrogativa de que hoy un ciudadano en la capital de la República vota por presidente, senador, diputado federal, diputado local, jefe de gobierno, alcalde y cabildo. Es decir, pasamos a ser de primerísima calidad los habitantes otrora parias de la nación y ciudadanos de segunda. Hemos ido desde la creación de departamentos, distritos administrativos, pasando por estados soberanos. Hemos caminado de un pacto federal con estados claramente constituidos, con sus propios poderes locales, y hemos pasado del abrazo de Acatempan a la dictadura de Iturbide, de la presidencia de Guadalupe Victoria a la dictadura de Santana, de los periodos de gobierno de Juárez, que emerge con el plan de Tacubaya y que aporta las leyes de reforma, en donde, en mi opinión, coincidiendo, no solo se define la mexicanidad en el más amplio sentido de la expresión, sino que el rostro que la Constitución le da al gobierno mexicano. Se consagran aspectos fundamentales, como aquí se ha dicho, la separación clara entre el Estado y el clero. Hemos pasado de las frases de fraternidad y orden a las de libertad y progreso, de la ausencia de partidos políticos a la importancia de las logias masónicas. Hemos ido de un gobierno imperial que se declaraba monárquico, constitucional, moderado, hasta una república que ponía al pueblo como el más alto soberano. Hemos ido de declaraciones en donde los constituyentes, algunos manifestaron que era su mejor herencia para la posteridad y alguno llegó con su sangre a firmar el texto de la Constitución, hasta expresiones como que aquel que alterase la seguridad debía expiar con la muerte por ser agresor del reposo público. Hemos ido de la pena de muerte a la eliminación de la misma y a la inversa. Hemos puesto requisitos desde el siglo XIX para que diputados pudieran ser electos a los 21 años de edad, y a partir de 1850 los electores deberían tener entre sus requisitos saber leer y escribir para votar. De la preponderancia de la Iglesia Católica hasta acomodar la libertad de credos, bien dicho por Rosario, Manuel y Juan Carlos, como un principio constitucional. Planes de todos tipos, amigas y amigos.
pronunciamientos de todos tipos, hasta que hemos encontrado el formato para poder tener un gobierno que respete principios fundamentales en la definición de ser una república federal, democrática, representativa, popular y, por supuesto, tenemos que lograr que sea laica y social. Ese debe ser el propósito de esta generación y de este Congreso, en mi modesta opinión, coincidiendo con Manuel. Con una clara división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, donde la soberanía radica en el pueblo, que es el único que puede poner y quitar gobiernos. Hemos ido de la prohibición de la esclavitud hasta la enseñanza obligatoria, gratuita y laica, a la libertad de trabajo o a la de imprenta. Hemos pasado de elecciones indirectas en primer grado y electores secundarios al sufragio efectivo y a la no reelección. Y en este intencional rompecabezas que hoy salpico a vuestra consideración, no es más que con la intención de tener claro qué somos y lo que somos como nación, como sociedad, como individuos, frente a nosotros mismos y frente al contexto internacional. Porque atrás, amigas y amigos, nos estamos dando cuenta, hay 200 años de lucha y búsqueda permanente de cuál es la mejor manera de gobernar y cuál es la mejor manera de garantizar el imperio de la ley. Desde luego todo suma, todo abona y todo aporta los sentimientos a la nación, el decreto de Guadalajara de Hidalgo aboliendo la esclavitud, o las aportaciones del mejor gabinete de la historia que ha sido el de Juárez, con Lerdo de Tejada, Ramírez, Arco, Altamirano, Melchor Ocampo, por citar, o está el sacrificio con su vida misma de Madero, Carranza, Zapata, Villa, los Flores Magón, Camilo Agarra, Arriaga, Librado, Rivera, que dejaron de alguna manera su huella en la Constitución. De continuar en esta ruta, me llevaría todo el día del Congreso, de esta Asamblea y de esta Convención. El propósito de este segmento, amigas y amigos, es decirles que no somos como nación el producto de la casualidad. Y que por ello, cambiar nuestra Constitución, modificarla, transformarla, tiene que ser, como se ha afirmado por Juan Carlos y Rosario Manuel, siempre que sea para adelante, para perfeccionar las instituciones, para eliminar de forma y de fondo el caudillismo que tanto daño nos ha hecho, para romper paradigmas, para reinventarnos, conservando nuestra esencia, nuestra raíz y nuestro origen. ¿Por qué es tan peligroso un rumbo sin brújula que un presente sin historia? Peligrosos ambos. Por ello hago un alto en la parte estrictamente histórica para decirles el privilegio de esta reflexión en voz alta. Hoy somos un país de más de 120 millones de seres humanos, un territorio legado de hechos y de esfuerzos a través de generaciones de mexicanos cuyos valores establecen debemos saber preservar. Un país que está entre las 10 economías más potentes y poderosas del planeta. Un país que, como la querramos ver, tiene y goza de libertad. Y tratamos a tumbos, a claroscuros, de ir perfeccionando el modelo democrático. Pero a fuerza de ser honestos, habría que admitir que los que nos declaramos herederos de la revolución, con calles, y que se construyó la institucionalidad de nuestro gobierno, tomaron la Constitución del 17 como soporte. Sin lugar a duda, sirvió en su época, enfrentó retos y desafíos, resolvió grandes problemas nacionales, estableció grandes instituciones que a la fecha son ejemplo en el mundo entero. Pero repito, a fuerza de ser honestos, habría que admitir que en el curso del tiempo han quedado asignaturas pendientes. Estamos en falta en el tema de la seguridad, de la impartición de la justicia, de la equidad social,
de la impunidad, del combate a la corrupción. Estamos en falta con los pobres y los muy pobres, y es ignominioso que la mitad sea muy pobre en este país, 50 o 60 millones de mexicanos. Estamos en falta en el exceso del nepotismo. Se les pasó la mano de colocar a los familiares en los encargos públicos cuando estos desde la primera Constitución advertían que los cargos públicos no eran propiedad de quien los detentaba. Tenemos que admitir que el pueblo de México se cansó del derroche, del endeudamiento, de la corrupción, de la inflación, de los fobaproas, de los plurinominales, de las prerrogativas de los partidos, entre otras cosas. Debemos con absoluta honestidad admitir que urgía desde hace rato un cambio en la forma de gobernar, y más allá de fobias o de simpatías, 30 millones de mexicanos fueron a decir el pasado 1 de julio quién sería el próximo presidente de este país. No le creyeron a los panistas que el PRI compró de candidatos. No creyeron ya en las hegemonías marcadas de hierros. No le creyeron a los chapulines políticos que, cambiando de uno a otro partido, querían engañar de nueva cuenta en la papeleta electoral. El fallo fue inapelable. Como es inapelable la voluntad de esos 30 millones de mexicanos que así votaron. Me parece que el tema radical del debate, amigas y amigos, radica en que claro que nos podemos reinventar. Desde luego que necesitamos reinventarnos, pero es ahí donde viene el principal reto. Lo que está en discusión es un gobierno que se volvió monolítico y que había que corregirlo para hacerlo más dinámico, transparente, eficaz, aparejado a las democracias modernas. Claro que podemos romper paradigmas. Y claro que está superada esa vieja discusión de que las generaciones anteriores no podían hipotecar el derecho de las generaciones futuras para darse, dictar o hacer un texto constitucional. Entonces la ecuación en lo complejo se simplifica. El tema es que en el tercer milenio México ocupe a sus mejores mujeres y a sus mejores hombres, de abrirnos al mundo con una nueva faceta, sin la cara de que en nuestro país se mata, se secuestra, se cobra el derecho de piso, que el crimen organizado controla los gobiernos. Tenemos que cambiar la imagen de que aquí no respetamos los acuerdos, los tratos o los contratos. Tenemos que ser muy cuidadosos de que aquí no se vaya a gobernar por capricho, de que la pluralidad de opiniones, como se ha manifestado, debe seguir existiendo en la libertad. Por ello, solo como preocupación digo, que se consulte a la ciudadanía, claro, plebiscito, referéndum, revocación del mandato, etc. Todo cuenta y todo es útil. En función de que los temas, de que se traten, sean del interés general y que quienes sean consultados tengan la información suficiente para emitir un sí o un no, conforme lo dice la Constitución. El tema ahora es que es tiempo de ser candidatos para convertirse en gobernantes y asumir la investidura. El presidente de México debe tener una investidura que, más allá de las cosas, debe ser vista con el código de la política del mandato que le otorgó el pueblo. No estamos discutiendo si el presidente es austero en lo individual o no. El debate es otro. El tema, amigos y amigos, de la Constitución es un mero pretexto para poner simplemente en perspectiva, en focos rojos, el cuidado para lo que se dice que se va a hacer. Hay que poner atención y salvaguardar el pacto federal, que es esencia de nuestros principios y valores como nación. Puede debatirse por demás, pero termino mis palabras. La inquietud que yo traigo en lo más profundo de mi ser es preguntarme qué significa ser mexicano.
¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué en medio de todos los problemas no nos vamos? Porque al final de cuentas, es mi convicción, la nación no es solo el lugar donde se nace. La nación es el lugar donde queremos estar. La nación es un plebiscito cotidiano. Todos los días lo hacemos porque aquí están nuestras cosas, nuestros recuerdos, nuestros libros, nuestros muertos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro futuro. No tengo duda, lo acabo de afirmar, que este puede ser el momento de otro México si lo hacemos bien. Si obra la congruencia de por medio, con verdades, sin revancha, sin confusión. Si hay que consultar, arreglemos la Constitución y forjemos seguridad jurídica a los actos de gobierno, tarea para los legisladores. Yo, para terminar mis palabras, no le tengo miedo a la cuarta transformación. Le tengo miedo a que pueda ser una transformación de cuarta. Yo quisiera que dejen que el pueblo piense, no que se piense por el pueblo. Y todos los que en este salón estamos advertimos que la Constitución debe ser el pilar del Estado mexicano. La cuarta transformación debe ser en el contexto de la participación más amplia. El mundo cambia y nosotros, amigas y amigos, tenemos que cambiar. Estamos frente a la más profunda revolución que la historia ha podido atestiguar, la revolución de la tecnología. Por eso, esta provocación y esta reflexión en voz alta es para que en foros como estos podamos debatir, discutir, criticar, proponer y aportar. Pero como mi tema era la Constitución, déjenme invocarla para decirle que ella, la que aún nos rige, es la que me da la libertad plena y absoluta de expresar lo que creo, lo que pienso y lo que siento. Muchísimas gracias por su atención.